la conciencia, ¿no? Nos van a producir hipnosis, los anestésicos conocidos con el nombre de anestésicos inhalatorios, y van a lograr sus efectos cuando alcanzan una determinada presión parcial en el cerebro, ¿no? Primero que ellos van a entrar por la vía aérea, a través del tubo orotraqueal. Recuerdan que yo les dije, está intubado el paciente, inflo el CAF y le conecto el ventilador mecánico. Ahí, junto con el oxígeno que viene a través de los corrugados o conductos que van hacia la máquina de anestesia y al ventilador mecánico, va a ir la mezcla de gases, oxígeno más el gas anestésico que ha elegido el anestesiólogo. Entonces va a entrar a través del tubo orotraqueal esa mezcla de gases hasta los pulmones y se va a absorber a determinada presión parcial en el alveolo y luego va a pasar a la circulación sistémica. Recuerden que en el alveolo está se realiza la hematosis, pasa a la vena, se convierte en arteriola, y la arteriola lleva la sangre oxigenada y lleva también la mezcla de gases rumbo al cerebro. Cuando la presión del gas intraalveolar y la presión en la sangre a nivel cerebral se equiparan, en ese momento el paciente entra en sueño profundo, en inconsciencia. ¿Ya? ¿De qué va a depender eso? Depende del grado de cada gas que tiene un grado de solubilidad en la sangre. Cuanto más soluble, más rápido va a producir inconsciencia. Cuanto menos soluble, va a demorar en producir inconsciencia. Entonces tiene que equipararse la presión del gas intraalveolar con la presión en la sangre, en la arteria a nivel cerebral. Cuando llegan a ser iguales, en ese momento pierde la conciencia el paciente, ¿no? Esto va a depender entonces de varios factores, de la solubilidad del anestésico en sangre, de qué tan rápido va a dormir, de la solubilidad del gas, de la cantidad de gas administrado, de la rapidez con que se administre y de la potencia del anestésico. Miren, acá está la máquina de anestesia. Ustedes alguna vez habrán entrado a alguna sala de operaciones y han visto una máquina de anestesia. Ustedes habrán dicho, ¿y ese monstruo cómo funciona, no? Bien, acá miren, tienen ustedes sus vaporizadores. Estos son los vaporizadores donde hay uno para cada gas, ¿no? Existen los gases fluorados, que son los que más se usan actualmente. De ellos les voy a hablar, del sevoflurane, del isoflurane y del desflurane. Sobre todo en los hospitales de MINSA y de la seguridad están iso y están sevoflurane, ¿ya? El vaporizador del sevoflurane es de color amarillo, el del isoflurane es de color morado. Entonces estos vaporizadores son parte, que acá se ven grandes, son estos que están acá, ¿no? Y son parte de la máquina anestesia. Acá tiene su oxígeno, esta máquina funciona con una central de oxígeno, ¿no? Que va a hacer funcionar a la máquina. Cuando baja o aumenta la presión de oxígeno en la central, suenan las alarmas de la máquina avisándote que ha bajado la presión de oxígeno o se ha aumentado, está muy alta, ¿no? Por eso se han diseñado válvulas de alarma en estas máquinas de anestesia. Bien, entonces entra el oxígeno a la máquina de anestesia a una determinada presión y a través de unas tubuladuras es conducida a esta zona de los vaporizadores. A través de unas tubuladuras mecánicas que están dentro del mueble de la máquina de anestesia, llegan el oxígeno a estos vaporizadores. En el vaporizador está, en este caso, que es de sevoflurane, va a estar el sevoflurane, ¿ya? En condición líquida. La presión con la que entra el oxígeno, la fuerza con la que entra el oxígeno al vaporizador, hace que ese líquido se vaporice, se mezcla con el oxígeno y sale a través de otras tubuladuras de plástico. No sé si ustedes las han visto en la máquina de anestesia, y los ventiladores mecánicos también tienen estos corrugados de plástico
uno inspiratorio y otro expiratorio. El inspiratorio va a conducir la mezcla del oxígeno con el gas, ¿hacia dónde? Hacia el tubo orotraqueal. Tú has intubado la tráquea, estamos hablando hace unos minutos, ¿no? Has colocado un tubo en la tráquea. Ese tubo va a ir conectado, les dije, a estos corrugados de plástico que van a estar en contacto con la máquina anestesia y con el ventilador mecánico y que van a transportar a través del corrugado inspiratorio la mezcla oxígeno y gas inhalatorio hacia el tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal está dentro de la tráquea y esa mezcla en inspiración va a ir hasta el alveolo del pulmón, ¿no? En el alveolo del pulmón se va a formar una presión parcial de esa mezcla y ustedes saben que a través del alveolo está pasando la vena que trae la sangre venosa, ¿no? Poco oxigenada, y luego sale la arteriola que lleva la sangre arterial cargada de oxígeno hacia el cerebro. Entonces es acá donde, por diferencia de presiones, la mezcla va a pasar hacia la circulación sistémica y la va a conducir a esa mezcla hasta el cerebro, hasta que se equiparen las presiones tanto en alveolo como en cerebro, y en ese momento el paciente queda dormido. Entonces, en la mezcla gas tienen que llegar a tener un equilibrio que se van a igualar tanto en el alveolo como en la sangre y en el cerebro. Pero para esto deben pasar de múltiples barreras, miren, el vaporizador, el corrugado inspiratorio, el tubo orotraqueal, los bronquios, hasta llegar al alveolo. Son barreras de la máquina y hasta llegar al cerebro, ¿no? Y eso va a hacer que haya una diferencia de concentración o de presión parcial. Van a haber varios factores que van a determinar el pasaje de este gas hacia el cerebro, ¿no? Es el flujo de gas fresco. Cuando hablan de gas fresco se refieren al oxígeno, el flujo de oxígeno que se está mezclando con el anestésico, ¿no? La concentración inspiratoria del anestésico, ¿no? Que generalmente se determina acá hay un rotámetro en el vaporizador y yo le puedo poner 1, 2, 3% de ceoflurane. La concentración, eso se refiere a concentración inspiratoria del gas, que está determinada por el flujo de gas fresco, por la frecuencia respiratoria que se programa en el ventilador, por el volumen corriente y por la absorción del circuito. Este circuito es de material plástico y también absorbe la cantidad de la mezcla oxígeno-gas, ¿no? Y también hay otro factor, la concentración alveolar, que tiene que ver con la frecuencia respiratoria, la ventilación y la extracción del gas también, ¿no? Por el corrugado expiratorio. En inspiración entra la mezcla oxígeno-gas y en expiración sale también esa mezcla, ¿no? Y eso está determinado por el gasto cardíaco, por la diferencia alveolo-venosa, ¿no? Y por el grado de concentración arterial del gas, por la ventilación y la perfusión que tiene que ver con el gasto cardíaco también, ¿no? Entonces, miren, hay varios factores que van a influir en el grado de absorción de esta mezcla oxígeno-gas, ¿no? Que tienen que ver no solamente con el sistema cardiopulmonar, sino también con los factores extrínsecos. Los propios corrugados también absorben la mezcla. El plástico, ¿no? El tubo orotraqueal absorben la mezcla. Entonces, hay que determinar la cantidad de gas que debe ir para alcanzar rápidamente una inconsciencia en el paciente. Pero también las propias características del gas, ¿no? Como ya hemos determinado, la solubilidad del gas, ¿no? La captación y absorción el metabolismo de este propio gas. Cada gas tiene su metabolismo, su eliminación. La farmacocinética y la farmacodinamia de este gas es lo que tiene que tomarse en cuenta también a partir de los factores que van a determinar la velocidad del paso de los anestésicos inhalados a la sangre, ¿no? Esto es lo mismo que les vengo diciendo, ya ustedes lo van a leer más detenidamente. También esos factores de solubilidad, gradiente de concentración, acá ya llegó la mezcla, miren, al alveolo,
y tiene que pasar a la circulación sistémica para llegar hasta el cerebro, y eso va a determinarlo también el gasto cardíaco del paciente, ¿no? Si es un paciente cardiópata, obviamente, si está lesionado el miocardio, no va a pasar tan rápido y va a tomar un tiempo para equiparar gradientes de concentración del agente anestésico alveolo sangre venosa, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la solubilidad de las moléculas del gas que se van a poner en contacto con la sangre, ¿no? Por el mililitro de cada litro de sangre. Mientras menos soluble, más rápido sus efectos, ¿no? Más rápido van a ser, menos soluble, más rápido sus efectos. Y tenemos pues estos derivados del flúor que ya les había mencionado, los más usados, el isoflurane, el ceoflurane y el desflurane, y también todavía está vigente el óxido nitroso, pero creo que en determinados centros, ¿no? Ya no también, porque el óxido nitroso también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Entonces, los que más se usan son iso y ceoflurane. Desflurane es muy caro, ¿no? Muy caro, de repente en las clínicas, no lo sé, pero es de rápido metabolismo, el de más rápido metabolismo y eliminación, ¿no? Luego, en cuanto a solubilidad en sangre, de mayor a menor tenemos iso, cevo y des. Habíamos dicho que mientras menos soluble, más rápidos sus efectos. Menos soluble es desflurano, más rápidos son sus efectos. Menos soluble ceoflurano es menos rápido, pero se puede considerar rápido. Muy rápido, y un poco más lento, ¿no? Porque es más soluble. Mientras menos soluble, más rápido sus efectos. Igualito la liposolubilidad. La liposolubilidad del gas también está directamente proporcional con su potencia, ¿no? Entonces, si es menos soluble, menos potente, ¿no? Por ejemplo, acá penetran al organismo a través de los pulmones, ya lo sabemos, absorción y distribución, se determinan por la solubilidad, la perfusión de los órganos, ¿no? Mientras mayor sea la solubilidad, mayor va a ser la captación del gas, ¿no? Y esto aumenta con la temperatura, con la edad y con el estado postprandial. También hay que tomar en cuenta el coeficiente de participación del gas, ¿no? Del agente inhalatorio entre las dos fases de equilibrio. El gas, el coeficiente de partición sangre-gas, mayor valor, mayor solubilidad, gran cantidad de anestésico debe disolverse en sangre para que se equiparen la presión alveolar con la presión del gas a nivel arterial. Entonces la inducción va a ser más lenta. Por lo tanto, isoflurane, que es más liposoluble, va a ser de inducción más lenta. En cambio, desflurane es menos soluble, por lo tanto su inducción es más rápida, ¿no? El coeficiente sangre-tejido también determina, o sea, para que se libere el gas de la sangre y entre al cerebro, y también al corazón, a todos los tejidos, al músculo, a la grasa, eso va a determinar la afinidad del anestésico con cada órgano y por tanto su capacidad de saturación. Es decir, el tiempo necesario para el equilibrio del tejido con la presión alveolar, ¿no? Coeficiente de partición sangre-gas y sangre-tejido. Los coeficientes de partición bajos implican baja solubilidad, ¿ya? Captación en los tejidos más lenta, pero inducción más rápida, ¿ya? Entonces, si tenemos coeficiente de partición bajo, como es el caso del isoflurane, quiere decir que va a tener una captación en los tejidos mucho más lenta, ¿no? Mucho más lenta, y va a implicar alta solubilidad, mayor captación por los tejidos, pero inducción más prolongada, ¿no? Entonces, acá de los fluorados, alotano ya no se usa porque es hepatotóxico,
alotano también es fluorado, ¿ya? Alotano, isoflorano, deflurano, isoflorano, todos son derivados del flúor. Pero alotano es altamente hepatotóxico, ya no se usa. Los que están vigentes son isoflorano, desflurano y sevoflurano. Entonces, de todos estos, el más liposoluble es isoflurano. El menos liposoluble es desflurano. Por lo tanto, es de inducción más rápida, ¿ya? De inducción más rápida. Luego, el de inducción más lenta es iso y el término medio es sevoflurano. Esto ya lo hemos visto. Mientras más alta es la presión parcial del anestésico inhalado, más rápidamente aumentará la tensión anestésica en el pulmón y más rápido se elevará la concentración arterial. Bien, igualmente hay una fase de inducción, una fase de mantenimiento, donde hay un equilibrio entre el compartimiento sangre y el tejido, ¿no? Hay un equilibrio, llega a alcanzar un equilibrio durante la fase de mantenimiento que tiene que estar monitorizando el anestesiólogo de acuerdo al gas que ha elegido, ¿no? Y luego ya cuando termina la cirugía, inmediatamente cierra el vaporizador y va a ir disminuyendo paulatinamente la presión parcial del gas en el alveolo y por lo tanto se va a liberar del tejido también el gas, ¿no? Poco a poco hasta que va a ir recuperando la conciencia el paciente. Bien, entonces estos todos experimentan diferentes grados de metabolismo en el hígado, dependiendo de la cantidad y de la duración de la exposición o del grado, del tiempo que dura la cirugía, ¿no? La eliminación es fundamentalmente pulmonar, o sea, se asimila a través de la vía pulmonar, ¿no? Y luego se elimina también a través de la vía pulmonar, ¿no? A un porcentaje menor de gas se puede eliminar por vía renal y se puede metabolizar por hígado, sí. Dependiendo de quién es, y eso lo vamos a ver ahorita, poco a poco revisando cada uno de estos gases, ¿no? La eliminación es por vía de la expiración predominantemente. Sin embargo, también hay eliminaciones a través de piel y a través de membranas viscerales, ¿ya? Algo que debemos de tener muy presente es que acá, por ejemplo, tenemos que saber el concepto de CAM, ¿no? Coeficiente alveolar mínimo para cada gas, ¿no? Miren, el éter que fue usado por primera vez en 1846, ¿no? Se necesitaba mayor cantidad, ¿no? De éter para dormir a mayor cantidad de pacientes, ¿no? En cambio, estos últimos gases son recuperables mucho más rápidamente. El desflurane, miren, en menos de 10 minutos el paciente ya está despierto, con isoflurane en 15, 20 minutos y con sevoflurane en 10 minutos también, ¿no? En cambio, con este éter alotano teníamos 20, 30 minutos para recuperar al paciente. Entonces, este coeficiente alveolar mínimo, conocido con el nombre de CAM, está directamente proporcional a la potencia del gas, ¿no? Este coeficiente alveolar mínimo es aquella, se define como la cantidad de gas que produce o inhibe la respuesta frente a un estímulo en el 50% o más de los pacientes expuestos a un gas anestésico. O sea, el 50% o más de los pacientes no responden al estímulo con el coeficiente alveolar mínimo para cada gas. Hay un coeficiente alveolar mínimo para cada gas y va directamente proporcional con su potencia, ¿ya? Describe prácticamente la potencia del gas. Y se define, pues, como vuelvo a repetir, la respuesta frente a un estímulo en el 50% o más de pacientes, ¿ya?
Acá tenemos CAM para dormir, que es el que conocemos con el nombre de concentración alveolar mínima, y tenemos el CAM para el despertar, que también existe y es el valor en el que el 50% de los pacientes abren los ojos ante un estímulo verbal, ¿no? Y corresponde a 0.5 CAM normal, o sea, la mitad del CAM normal. Si estamos hablando, por ejemplo, acá están todos los CAMs para los diferentes gases, ¿no? Por ejemplo, el sevoflurane tiene un CAM de 2.05, quiere decir que al 2.05% de sevoflurane, más del 50% de pacientes no van a responder frente a un estímulo quirúrgico, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Eso, si por ejemplo yo lo quiero traducir en CAM para despertar, el CAM para despertar es el 0.5 CAM normal. Quiere decir que yo a 1, aquí es 2, a 1 de sevoflurane, ya debo estar con el paciente despierto, ¿no es cierto? Isosolubilidad sangre-gas es 0.66. Es menor que para isoflurane. Es menos soluble en sangre, ¿no? Que el isoflurane, pero es más soluble que desflurane. Por eso desflurane es más rápido y es más potente porque tiene un CAM más elevado. ¿Se dan cuenta? Entonces, coeficiente alveolar mínimo es sinónimo de potencia del gas, ¿ya? Sinónimo de potencia del gas y se va a definir como la respuesta negativa frente a todo estímulo quirúrgico. No va a haber una respuesta motora en más del 50% de los pacientes. Refleja la presión cerebral del anestésico y es una medición de la potencia de los gases inhalados, ¿no? El CAM para despertar va a ser la mitad del CAM para inducir el sueño. Igual hay un coeficiente de CAM alveolar mínimo para el 95% de los pacientes y va a corresponder a 1.3 el CAM el CAM normal para cada gas, ¿ya? También hay un CAM o un coeficiente alveolar mínimo de respuesta al bloqueo adrenérgico y corresponde a 1.5 CAM. La anestesia profunda se consigue con 2 CAMs. ¿Ya? Este es el CAM para el coeficiente alveolar mínimo para cada gas. Enflurane tampoco ya no se usa porque es altamente hepatotóxico, igual que metoxiflurano, nefrotóxico sobre todo enflurano. Hay factores que van a variar este CAM, este coeficiente alveolar mínimo, y son los diferentes estados nosográficos que vamos a mencionar, como son los estados anémicos, ¿no? Las pacientes gestantes, las pacientes que tienen antecedentes de benzodiazepinas, las pacientes que traen shock hipovolémico y están en hipotermia, las pacientes que traen alteración del equilibrio ácido-base, también hipotensión, hipoxia, van a hacer que disminuyamos este CAM para cada gas en estos casos, ¿no? Ahora hay casos en los que van a aumentar el CAM o disminuir la potencia del gas, como es en el consumo crónico de alcohol, pacientes jóvenes, ¿no? La hipertermia, ¿no? Y el uso de inhibidores de la MAO o antidepresivos tricíclicos, el uso de cocaína, van a aumentar la dosis del gas inhalatorio, ¿no? Cuando los estados son agudos, tanto de consumo de alcohol como de drogas, el paciente lo que hace es disminuir la CAM. Bien, entonces hay beneficios y hay efectos secundarios de estos gases, ¿no? La gran mayoría son depresores miocárdicos, depresores del sistema respiratorio y van a potenciar el bloqueo neuromuscular, ¿no? Con las drogas relajantes musculares.
¿no? Ellos van a ser fundamentalmente hipnóticos y broncodilatadores potentes y van a producir depresión respiratoria, ¿no? Estas son todas las condiciones que debe reunir un anestésico inhalatorio ideal, que no existe. Actualmente no hay ningún fármaco ideal todavía diseñado por la ciencia, ni inhalatorio ni intravenoso. ¿Ya? Pero si queremos tener un gas ideal, debería reunir todas estas condiciones. Los efectos de los anestésicos inhalados sobre los órganos y sistemas. Acá les he traído un cuadro donde vemos cómo es que van a funcionar a nivel cerebral los diferentes gases. Démosle más importancia a los gases que usamos actualmente, como es el isoflurano, el DES y el ceoflurano, ¿no? Miren cómo van a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Más de un CAM, el CO y el ISO, ¿no? Van a disminuir la tasa metabólica de consumo de oxígeno con el isoflurane al 50%, igualmente con el CO, ¿no? Esto es importante para los pacientes neuroquirúrgicos, sobre todo, ¿no? Donde vamos a tener que considerar disminuir la tasa de consumo de oxígeno del tejido neuronal para tener mejores resultados, ¿no? Lo que estaría a favor para indicar isoflurano y sevoflurano en neurocirugía, ¿no? Mantienen, por ejemplo, el isoflurano, la producción de líquido cefalorraquídeo, levemente libera la presión intracraneana, sin embargo, si usted lo compara con los demás gases, es el que menos va a disminuir la presión intracraneana y va a disminuir la autorregulación también, ¿no? Disminuyendo el CAM en uno, el CAM. Entonces, todos los anestésicos inhalados van a producir aumento del líquido cefalorraquídeo y de la resorción del mismo, ¿no? Y el isoflurano más considerablemente el líquido cefalorraquídeo en pacientes con tumores cerebrales, ¿no? Bien, acá lotano, eso no está bien. Todos van a deprimir el sistema respiratorio, ¿no? Depresión del sistema respiratorio y aumento de la presión alveolar de CO2, dosis dependiente, aumentando la frecuencia respiratoria y disminuyendo el volumen de ventilación pulmonar, ¿no? A nivel de los músculos respiratorios va a producir la parálisis del 60% del diafragma y del 40% de los músculos intercostales, ¿no? Comparado con el relajante muscular propiamente dicho, el relajante muscular va a paralizar al 100% los músculos intercostales y el diafragma. Reacciones a la intervención quirúrgica va a disminuir la presión alveolar de CO2, o sea, va a barrer la presión alveolar de CO2 y va a producir broncodilatación, disminución de la resistencia respiratoria. Es efectivo para el paciente con asma, sobre todo el sevoflurane y el alotano. Disminuyen la actividad ciliar a nivel traqueal, ¿no? Y esto hace que aumente el riesgo de enfermedades pulmonares posoperatorias, ¿no? Entonces, miren acá, a nivel de la ventilación, todos van a deprimir la reacción a la hipercapnia, a la hipoxemia, la reacción respiratoria y la capacidad residual funcional, ¿no? Casi en igual intensidad, ¿no? A nivel del sistema respiratorio también va a haber, el circulatorio, va a haber depresión, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, del tono nervioso simpático, ¿no? Va a haber un descenso en el consumo miocárdico de oxígeno. A nivel del el isoflurane, a nivel de la circulación coronaria, tiene un efecto muy especial, mantiene el flujo sanguíneo a nivel coronario a pesar de la disminución de la presión arterial y aumenta la tolerancia a la isquemia miocárdica. Es una característica propia del isoflurane que hace que sea indicado en pacientes cardiópatas, ¿no?
Este fenómeno que es conocido con el nombre de robo coronario hace que haya un descenso absoluto en el flujo a una región en riesgo para el desarrollo de isquemia, mientras el flujo se incrementa en el miocardio normal, ¿no? Entonces, como que hay un efecto de protección del miocardio isquémico, ¿no? Y de las zonas adyacentes a la zona isquémica. Por lo tanto, a nivel de presión arterial, todos van a disminuir la presión arterial. El sevoflurane va a hacer que se mantenga más estable la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco lo van a mantener el volumen minuto, isoflurano, desflurano y sevoflurano a veces disminuye y a veces lo mantiene, ¿no? El fenómeno de robo coronario que hace que dilate coronarias es exclusivo del isoflurane, ¿no? Más no de sebo ni de desflurane, y todos van a disminuir el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica, la resistencia periférica la van a mantener los tres, y quien es más arritmogénico de todos es el alotano, y luego, sin embargo, los tres últimos derivados del flúor también siguen siendo arritmogénicos, pero en menos intensidad, ¿no? A nivel del sistema neuromuscular, pues ya sabemos que van a potenciar el efecto de los relajantes musculares y pueden precipitar un síndrome de hipertermia maligna, que vamos a ver al final de la clase en qué consiste, ¿no? Es muy raro y es genético. A nivel de ginecológico, a nivel de útero y del feto en pacientes gestantes, va a provocar relajación miometrial, pérdida de sangre perinatal por vasodilatación, pasan la barrera placentaria, hipotensión fetal sin afectar el flujo sanguíneo fetal. Todos van a hacer relajar el músculo estriado, miren, menos el sevoflurane en menos intensidad, y en menos intensidad van a relajar el útero, ¿no? A nivel hepático, miren, acá hay una gran toxicidad a nivel hepático de alotano. Los otros son tóxicos, pero en menos intensidad y dependen del tiempo de exposición al fármaco. Todos dijimos que causaban vasodilatación, por lo tanto hay disminución en el flujo de la arteria mesentérica, hay disminución en vena porta, excepto con el uso de isoflurane y sevoflurane, ¿no? Y a nivel de la arteria, la mayoría lo mantiene, ¿no? Iso, des y sevoflurane, aunque iso puede mantener o aumentar el flujo a nivel hepático. A nivel del sistema renal, todos disminuyen la filtración glomerular, ojo, con el paciente nefrópata, ¿no? El flujo renal se mantiene, disminuye la diuresis, y hay nefrotoxicidad, todavía no se ha probado ni en iso ni en desflurane, pero sí hay una interrogación en sevoflurane, donde hay metabolitos que pueden ser relacionados con nefrotoxicidad. Teratogenicidad, no se sabe de DES y de SEO, no hay en isoflurane, ¿no? El metabolismo que generalmente, miren, el gas que mayormente se metaboliza en hígado es el alotano, el 20% del alotano se metaboliza en hígado. Los demás, miren qué fracciones y qué porcentaje es mucho menor, ¿no? 0.2% se metaboliza, es muy poco, de flurane. Y sevoflurane sería, después del alotano, el que más se metabolizaría en hígado, ¿no? ¿Esto para qué tenerlo en cuenta? Para pacientes que traen hepatopatías, pues, ¿no? Y saber en quién indicar o no el uso de qué gas, ¿no?
acá hay algo muy importante, los metabolitos de cada, de cada gas, ¿no? Acá este compuesto A de sevoflurane es el que está en relación con esta interrogación de nefrotoxicidad por sevoflurane, ¿no? Entonces, esto está, veremos si ese compuesto A podría causar nefrotoxicidad. En cambio, para el alotano sí está probado que la hepatotoxicidad es importante, ¿no? En el alotano, por ejemplo. Acá algunas propiedades de cada anestésico, de los más usados, el desflurane, que es, necesita un tipo de vaporizador específico, ¿no? Ya que su punto de ebullición se produce a una temperatura ambiente. Es el que tiene coeficiente de partición más bajo de todos los halogenados, por lo tanto su solubilidad en tejidos es menor, permitiendo una rápida inducción, recuperación y cambios de la profundidad anestésica. Es muy irritante de las vías aéreas, por lo tanto no se puede inducir la anestesia, ¿no? Con una máscara de desflurane y pedirle al paciente que respire e inhale gas. No, eso no se puede hacer con desflurane porque es irritante de las vías aéreas. El paciente va a toser, va a lagrimear, va a estornudar y no, va a ser muy traumático inducir la anestesia por máscara con desflurane, ¿no? Entonces implica de todas maneras que el paciente sea inducido con una droga intravenosa, inducir la inconsciencia, la hipnosis, y luego aplicar el mantenimiento con desflurano si es que es el que hemos escogido, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la PIC, por lo tanto no está indicado en pacientes neuroquirúrgicos. A nivel cardiovascular va a producir depresión miocárdica, ya lo habíamos visto, aumento de frecuencia cardíaca, no sensibiliza al miocardio y no es tan arritmogénico, ¿no? Recuerden que habíamos visto que el más arritmogénico era el alotano, ¿no es cierto? Tiene metabolismo hepático mínimo, 0.02%, a través del citrocromo P450, ¿no? Está contraindicado usar en hipovolemias, en hipertermia maligna, en hipertensión intracraneal por los efectos de aumento de flujo sanguíneo cerebral y de la PIC. El isoflurane, lo más importante es el efecto del robo coronario, ¿no? Y la indicación del mejor perfil farmacológico del gas para el paciente neuroquirúrgico y situaciones donde exista riesgo de isquemia cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque no disminuye el flujo sanguíneo ni aumenta la PIC, como sí lo hace el desflurane, ¿no? Disminuye el consumo de oxígeno cerebral hasta en un 50% a 2 cam. No disminuye el umbral convulsivo. Y a nivel respiratorio es importante que tiene un efecto irritante, igual que el desflurane, de vías aéreas, por lo tanto puede producir tos, insalivación, laringoespasmo. No se puede inducir anestesia, hipnosis con la máscara de desflurane por este efecto irritante de vías aéreas, ¿no? A nivel cardiovascular, ya sabemos el efecto inotrópico negativo y el posible efecto de robo coronario por vasodilatar coronarias sanas y disminuir el flujo en áreas estenosadas. Interacciona con óxido nitroso, aumenta la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica y el trabajo ventricular izquierdo. Y potencia el efecto cardiodepresor de los beta bloqueadores y de los calcio antagonistas y el efecto hipotensor de los alfa bloqueantes. ¿Ya? Su metabolismo hepático también es mínimo y el resto lo hace a través de la eliminación respiratoria, por la expiración. Y el sevoflurane, por último, que es un líquido claro, incoloro, no inflamable, ¿no?
SUCAM 2.05 se degrada en cal sodada, que es una parte de la máquina de anestesia, ¿no? Produce vasodilatación cerebral, sí, aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la PIC, por lo tanto, no se puede usar en paciente neuroquirúrgico. Se podría usar, pero a medio CAM combinado con agentes intravenosos, o sea, dosis bajas y usar barbitúricos, ¿no? Para mantener la hipnosis y la inconsciencia, ¿no? Un efecto muy importante y diferente del sevoflurane al ISO y al DES es que no irrita las vías aéreas. Los otros dos sí son irritantes de vías aéreas. En cambio, este tiene esa característica, tiene un olor agradable, no es irritante de vías aéreas. Por lo tanto, puedo inducir la anestesia con la máscara, ¿no? Directamente y pedirle al paciente que inhale, ¿no? Hasta que se queda dormido. No irrita las vías aéreas. Por esa razón es que se usa más en pediatría, ¿no? Los niños generalmente tienen terror a las agujas, entonces no se les puede poner la vía para dormirlos a través de la vía intravenosa, ¿no? Sino que le ponemos la máscara de sevoflurane y le pedimos que respire. O si es un niño pequeño, va a llorar desde que le colocamos la mascarita y con el llanto va a inhalar el gas. Como es de olor agradable, se va a ir quedando dormido en menos de 3 minutos, ¿no? Entonces, esa es una característica muy diferente a los otros gases y que solo lo tiene sevoflurane. No irrita las vías aéreas y por esa razón se puede inducir anestesia con la máscara directa, ¿no? Lo demás es común, ya lo hemos revisado, no tiene efecto vasodilatador coronario como el isoflurane, ¿no? Y hay otros efectos y saber que el metabolismo es hepático en un 3 a 5%, ¿no? Y saber que hay un cierto grado de toxicidad, de nefrotoxicidad por compuesto A, que es un metabolito del sevoflurane, ¿no? Es útil en inducción inhalatoria, permite un adecuado estado hemodinámico, aunque no se debe usar en hipovolemia severa y se debe evitar el uso en caso de insuficiencia renal por este compuesto A, haluro de vinilo, que puede ser nefrotóxico. Entonces, comparando, ¿no? En cuanto a irritación de vías aéreas, el menos irritante es sevoflurane, ¿ya? Que los demás halogenados. Comparando disminución de resistencia en vías aéreas, vemos que en amarillo está sevoflurane y resistencia en vías aéreas. Después de 5 minutos, miren cómo ha disminuido la presión en vías aéreas con sevoflurane comparado con alotano, con iso y con tiopental, ¿no? Tiopental es un barbitúrico que vamos a verlo en la próxima clase de anestésicos intravenosos y que va a producir también hipnosis, ¿no? En cuanto a estabilidad hemodinámica y frecuencia cardíaca, ahí se van dando isoflurane y sevoflurane, ¿no? En cambio, es más inestable desde el punto de vista de frecuencia cardíaca el desflurane, conforme pasa el tiempo, ¿no? En cuanto a presión sanguínea, más estables son sevoflurane y isoflurane. En cambio, en celeste, desflurane, miren cómo hace taquicardia, hipertensión y luego hipotensión más bien, ¿no? Entonces, no hay mucha estabilidad hemodinámica con desflurane. Y la actividad nerviosa simpática, o sea, liberación de catecolaminas, está mucho más, es mucho menor la actividad simpática en promedio con sevoflurane y con isoflurane, ¿no? Y en cuanto a aritmogenicidad, el menos aritmogénico sería considerado sevoflurane. Y por último, hablarles del síndrome de hipertermia maligna, que es una respuesta bioquímica de la musculatura de los pacientes susceptibles a los anestésicos generales, ¿no? Sucede generalmente en pacientes varones, jóvenes, niños, ¿no? Y la incidencia es de una cada 260,000 a 3,000 anestesias, ¿no?
Es una enfermedad hereditaria, el paciente debe traer el gen para hipertermia maligna y consiste en la acumulación de calcio en el citoplasma muscular que ante un estímulo determinado, que en este caso serían los anestésicos generales, puede originar un hipermetabolismo de la célula, ¿no? Un catabolismo de la célula muscular, ¿no? Lo cual se va a traducir en taquicardia, hipermetabolismo, rigidez muscular, porque hay gran liberación de calcio, ¿no? Mandíbula de acero, le dicen al intubar, va a haber aumentos de temperatura mayores de 40 grados centígrados. Como va a haber un hipercatabolismo muscular, las fibras musculares se van a romper y van a liberar potasio, y esta hiperpotasemia severa va a terminar en paro cardíaco, en daño cerebral, en hemorragia interna y fallo de otros órganos, ¿no? Puede desencadenar la hipertermia maligna, no solamente los anestésicos inhalados. Actualmente se considera que cualquier anestésico podría desencadenar hipertermia maligna, incluido el relajante muscular, incluido el anestésico local y los opioides también, ¿no? Pero es condición fundamental que el paciente traiga el gen hereditario para hipertermia maligna, ¿no? El diagnóstico se hace haciendo biopsia del músculo, ¿no? Y detectando pues que hay un test de contractura con cafeína lotano, ¿no? Y el tratamiento es un fármaco conocido con el nombre de drantolene sódico, derivado de hidantoína, que actúa bloqueando la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Disminuyendo así la contracción musculoesquelética. Y el otro tratamiento es administrar, pues, de emergencia flujos de agua helada, tanto por sonda nasogástrica, como sumergir al paciente en una tina de agua helada para disminuir las temperaturas, ¿no? En el paciente, porque generalmente son temperaturas muy altas las que presenta el paciente.